Capítulo 1. Los hilos del destino. Lillian Averett siempre ha creído que los archivos polvorientos del Museo de Historia esconden los secretos más interesantes. Todos los días, mientras bajaba a un sótano fresco lleno de estanterías llenas de artefactos y documentos, sentía la emoción de la anticipación. ¿Quién sabe qué tesoros podrían estar escondidos entre estas cosas olvidadas? Lillian estaba particularmente emocionada esa mañana. El museo recibió recientemente una colección de artefactos de una antigua finca y se le encargó su catalogación. Ella desmontó metódicamente las cajas, escribiendo cuidadosamente cada artículo en la base de datos. De repente, su mano tocó algo suave y cálido. Lillian sacó cuidadosamente una pequeña maraña de hilos de la caja. Era sorprendentemente ligero y parecía palpitar en sus manos. Los hilos brillaban con todos los tonos de rojo, desde un rosa suave hasta un carmesí profundo. Es extraño, pensó Lillian, no recuerdo que hubiera un objeto así en el inventario. Ella llevó la maraña más cerca de sus ojos, tratando de distinguir algunas características distintivas. En ese momento, uno de los hilos parecía cobrar vida y se acercó a su dedo. Lillian se estremeció y casi deja caer la maraña. Debe haber parecido, se dijo a sí misma, pero su corazón se aceleró. Lillian decidió dejar la maraña a un lado y abordar otros artefactos. Sin embargo, su mirada volvió de vez en cuando a un objeto misterioso. Había algo atractivo en él, casi hipnótico. Al final de la jornada laboral, Lillian no pudo resistir la tentación. Ella colocó cuidadosamente la maraña en su bolsa, con la intención de examinarla en casa más a fondo. Lo devolveré mañana, se aseguró a sí misma, es solo para investigar. Al salir del museo, Lillian sintió que la maraña en su bolso parecía pesarse. Se desvió a su calle habitual, pero de repente se detuvo. Algo estaba mal. El hilo de la maraña se deslizó fuera de la bolsa y ahora se extendía por la acera, apuntando en la dirección opuesta. Lillian dudó por un momento. La curiosidad se hizo cargo y siguió el hilo. Las calles se hicieron cada vez menos familiares hasta que terminó en un barrio viejo y abandonado de la ciudad. El hilo la llevó a un edificio en ruinas. Lillian se detuvo en la entrada. Su corazón latía frenéticamente. Sabía que tenía que retroceder, pero algo dentro de ella insistía en seguir adelante. Tras reunirse con el espíritu, entró. El polvo giraba en los rayos del sol poniente que penetraban a través de las ventanas rotas. El hilo se extendía más allá, hacia las escaleras que conducen al sótano. Con cada paso hacia abajo, Lillian sintió crecer su ansiedad. El sótano estaba sumido en la oscuridad, y solo la tenue luz de su teléfono iluminaba el camino. El hilo la llevó a una esquina más alejada, donde había algo grande en el piso, cubierto con una tela vieja. Con las manos temblorosas, Lillian se quitó la tela e inmediatamente retrocedió, reprimiendo el grito. Frente a ella yacía el cuerpo de un joven. Su piel era pálida, casi transparente, y un hilo rojo se envolvía alrededor de su cuello, exactamente como en una maraña. Junto al cuerpo había un objeto extraño, una pequeña estatuilla que representa un laberinto. Lillian la levantó suavemente, sintiendo la piel de gallina corriendo. De repente, escuchó pasos arriba. Alguien más estaba en el edificio. El pánico se apoderó de Lillian y corrió hacia la salida, agarrando una maraña en una mano y una estatuilla en la otra. Al salir corriendo,
no se detuvo hasta que se encontró a salvo en su apartamento. Mientras jadeaba, Lillian cayó al suelo tratando de comprender lo que había sucedido. Ella sabía que tenía que informar a la policía sobre el cuerpo encontrado. Pero, ¿cómo explicar cómo lo encontró? ¿Y qué hacer con la bola y la estatuilla? Lillian miró la maraña, que ahora parecía completamente normal. Pero ella sabía que esto era solo el comienzo. La maraña la llevó a su primera víctima y sintió que esta no era su última revelación. A partir de ese momento, la vida de Lillian cambió para siempre. Ella se ve envuelta en un antiguo misterio cuya solución podría costarle la vida. Pero ahora no tenía otra opción. El hilo del destino ya había comenzado su camino y Lillian tenía que seguirla a donde quiera que la llevara. Capítulo 2. Laberinto de sombras. Lillian estuvo despierta toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara pálida del hombre muerto y un hilo rojo alrededor de su cuello. La maraña y la estatuilla yacían sobre su mesita de noche, como testigos silenciosos de lo sucedido. Por la mañana, atormentada por el insomnio y atormentada por las dudas, Lillian decidió ir a trabajar. Esperaba que la rutina habitual la ayudara a recuperarse y decidir qué hacer a continuación. En el museo reinaba el silencio habitual, roto solo por el susurro de los papeles y las voces silenciadas de los visitantes. Lillian bajó al archivo, tratando de lucir lo más informal posible. «Buenos días, Lillian», la saludó James, su colega y amigo. «¿Estás bien? Te ves un poco pálida». Lillian se encuentra ubicada en las coordenadas. «Todo está bien, solo dormí mal». James asintió, pero en sus ojos se leía la inquietud. «Por cierto, ¿has visto una extraña maraña de hilos entre los nuevos artefactos? No puedo encontrarlo en el inventario». El corazón de Lillian se aceleró. «No, no lo he visto», mintió, sintiendo un pinchazo de culpa. Durante todo el día, Lillian no pudo concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían constantemente a la maraña y la estatuilla escondida en su bolso. Después de la cena, no pudo soportarlo y, asegurándose de que nadie lo viera, sacó la estatuilla. El laberinto en ella era increíblemente complejo. Lillian pasó el dedo por los caminos sinuosos, y de repente sintió un ligero hormigueo. Parpadeó y, por un momento, le pareció que las paredes del archivo habían desaparecido, dando paso a las altas paredes de piedra del antiguo laberinto. Lillian, la voz de James la devolvió a la realidad. «¿Qué tienes?» Rápidamente escondió la estatuilla. «Nada, solo una vieja chuchería». James frunció el ceño. «Mira, si tienes problemas, puedes decírmelo. Somos amigos». Lillian sintió que un bulto se acercaba a su garganta. Ella estaba tan ansiosa por compartir su secreto con alguien, pero el miedo la retuvo. «Gracias, James. Yo estoy un poco cansada. Creo que tengo que tomarme el día libre». Rápidamente empacó sus cosas y abandonó el museo, sintiendo la mirada preocupada de James. Al salir, Lillian sintió que la maraña en su bolso volvía a la vida. El hilo se deslizó hacia afuera, señalando el camino. Esta vez, Lillian no dudó. Ella siguió el hilo, sintiendo una extraña mezcla de miedo y emoción. El hilo la llevó a un viejo parque en las afueras de la ciudad. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos rojo sangre.
Lillian caminó por senderos cubiertos de vegetación hasta que se encontró frente a una antigua fuente. El agua en la fuente estaba turbia e inmóvil. El hilo se extendía directamente hacia el centro de la fuente. Lillian se acercó suavemente y vio que algo brillaba en la parte inferior. Se arremangó y sumergió su brazo en agua fría. Sus dedos tocaron algo sólido. Lillian sacó el objeto. Era una moneda de oro con un toro en un lado y un laberinto en el otro. De repente, el agua en la fuente comenzó a burbujear. Lillian retrocedió, pero ya era tarde. De las profundidades de la fuente se levantó una mano, pálida y fría. Agarró a Lillian por la muñeca, tratando de arrastrarla al agua. Lillian gritó y trató de escapar. En ese momento, escuchó una voz susurrándole al oído: «Acepta el regalo o conviértete en una víctima». Con un esfuerzo increíble, ella arrancó su brazo y se retiró de la fuente. El agua se calmó instantáneamente, como si nada hubiera pasado. Con las manos temblorosas, Lillian sacó una maraña y una estatuilla. Ahora ella tenía 3 elementos relacionados con este misterioso poder. Ella sintió que se estaba acercando a la solución, pero el precio de este conocimiento podría ser demasiado alto. De vuelta a casa, Lillian colocó los 3 objetos sobre la mesa: maraña, estatuilla de laberinto y moneda de oro. Ella sentía que había una conexión entre ellos, pero no podía entender cuál. De repente se le ocurrió. Ella recordó la antigua leyenda del Minotauro y el laberinto. Ariadna le dio a Teseo una maraña de hilos para que pudiera encontrar una salida del laberinto después de matar al Minotauro. «Es realmente cierto», susurró Lillian. ¿Son estos mitos reales? Ella comenzó a buscar frenéticamente información en línea, justaponiendo hechos y leyendas. Cuanto más aprendía, más crecía su ansiedad. Según algunas fuentes, el laberinto no era solo una trampa para el Minotauro, sino un antiguo lugar ritual. Los sacrificios enviados al laberinto eran parte de un complejo rito diseñado para mantener en equilibrio las fuerzas del bien y el mal. Lillian miró la maraña. Ahora ella entendió que no era solo un hilo que conducía a las víctimas. Es una herramienta para elegir nuevas víctimas para un antiguo ritual. Ella se estremeció al darse cuenta de la terrible verdad. La maraña la eligió. Ahora debe convertirse en la próxima víctima o encontrar la manera de romper este ciclo interminable de sacrificios. Lillian sabía que le quedaba poco tiempo. El antiguo poder detrás de este ritual no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. Ella tuvo que actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Con una determinación que antes no sabía que tenía, Lillian comenzó a prepararse para la próxima prueba. No sabía a dónde llevaría su próximo hilo, pero estaba lista para enfrentar cualquier peligro cara a cara. La noche cayó sobre la ciudad, envolviéndola en sombras. Lillian miró por la ventana, sintiendo la maraña palpitando en sus manos. Mañana comenzaría una nueva etapa de su viaje, y ella sabía que iba a hacer un viaje. Capítulo 3. Una mirada a la oscuridad. A la mañana siguiente, Lillian se despertó con un objetivo claro. Sabía que tenía que desentrañar los misterios de la maraña, las estatuillas y las monedas antes de que causaran nuevas víctimas. Había fragmentos de información sobre rituales y mitos antiguos en su cabeza, y se dio cuenta de que cada detalle podría ser decisivo. Después del desayuno, se dirigió al museo,
Decidida a explorar los archivos y encontrar cualquier información sobre los rituales relacionados con el laberinto y el Minotauro. Sabía que solo tenía unos días antes de que la maraña exigiera un nuevo sacrificio. En el museo reinaba el silencio habitual. Lillian bajó al archivo y comenzó a revisar libros y documentos antiguos. Ella buscó cualquier mención de rituales antiguos o sacrificios relacionados con el laberinto. Pasó horas y horas recorriendo las páginas hasta que se encontró con un viejo manuscrito. El manuscrito fue escrito en latín y contenía una descripción de un ritual que se llevó a cabo en un laberinto para apaciguar a las fuerzas oscuras. Lillian sintió un escalofrío corriendo por su espalda mientras leía líneas que decían que cada víctima debía ser un corazón puro y un alma inmaculada. Es horrible, susurró, consciente de que ninguna de las víctimas podía ser salvada. Ella continuó leyendo y encontró una mención de una maraña de hilos. La maraña de Ariadna estaba escrito en el manuscrito. Conduce a la víctima y vincula su destino con el laberinto. Lillian sintió que su corazón latía en su pecho. Eso era exactamente lo que estaba buscando. La maraña no solo indicaba el camino a las víctimas, las asociaba con un antiguo ritual. Después de reunirse con sus pensamientos, Lillian decidió volver a la estatuilla y la moneda. Tal vez contenían más información sobre cómo detener el ritual. Por la noche volvió a su apartamento. La estatua del laberinto yacía sobre una mesa junto a una moneda. Lillian los estudió cuidadosamente. La moneda tenía una imagen de un toro, un símbolo de fuerza y crueldad. Ella recordó cómo el Minotauro estaba conectado con el laberinto. Esta criatura fue el resultado de la maldición y el sacrificio, el fruto del amor entre Pasifaea y el toro. Lillian se dio cuenta, para detener el ritual, necesita comprender la naturaleza de esta maldición. De repente, la maraña volvió a salir de la bolsa, apuntando a la estatuilla. Lillian sintió una oleada de miedo y emoción al mismo tiempo. Levantó suavemente la estatuilla y comenzó a explorarla bajo la luz de una lámpara de mesa. En la parte inferior de la estatuilla, notó líneas finas. Estos eran símbolos similares a los del manuscrito. Lillian agarró el cuaderno y comenzó a escribirlos. Cuanto más estudiaba los símbolos, más entendía su significado. Eran antiguos hechizos de defensa y invocación del poder del laberinto. «Puede ayudar», susurró a sí misma, pero de repente, su atención se sintió atraída por el movimiento fuera de la ventana. Lillian se acercó al cristal y vio una figura con una capa oscura, de pie debajo de una linterna en la calle. Su corazón latía más rápido. Esta figura parecía familiar. Rápidamente regresó a la mesa y agarró el teléfono para tomar una foto a través de la ventana. Cuando miró la pantalla, la figura desapareció. «¿Qué demonios?», susurró. Lillian sintió una oleada de ansiedad. Ella sabía que no podía estar sola, alguien la estaba siguiendo. Ella decidió llamar a James. «¿James? Necesito hablar contigo», dijo con voz agitada. «¿Qué pasó?», preguntó. «Encontré información sobre la maraña de hilos y el ritual. Pero no me siento segura», confesó. «Estaré allí», respondió James sin dudarlo. Mientras ella esperaba su llegada, Lillian no pudo deshacerse de la sensación de ansiedad. Cada susurro la hacía estremecerse. La maraña en la bolsa parecía cada vez más pesada y hosca. Cuando James finalmente llegó, parecía preocupado. «¿Estás bien?». Lillian asintió con la cabeza.
pero todavía había temores furiosos dentro de ella. Encontré información sobre el ritual. Exige sacrificios. James frunció el ceño. ¿Cómo lo supiste? Estudié un viejo manuscrito en el archivo, explicó. La maraña lleva a las víctimas. Miró la maraña en su bolso con incredulidad. ¿Estás segura? Puede ser peligroso. Lo sé, respondió Lillian con determinación en su voz. Pero tengo que detenerlo. Decidieron estudiar juntos los símbolos de la estatuilla y la moneda. Cuanto más trabajaban en este misterioso material, más clara se volvía la imagen del antiguo ritual. La noche se profundizaba fuera de la ventana, el silencio llenaba la habitación de tensión. De repente, el teléfono de James sonó, miró la pantalla y frunció el ceño. Es la policía, dijo con alarma en su voz, respondió al teléfono y comenzó a hablar con alguien en el otro extremo del cable. Lillian se sentía inquieta, sentía que algo malo estaba a punto de suceder. Cuando James colgó el teléfono, su cara se puso pálida. ¿Qué pasó?, preguntó Lillian con ansiedad. Encontraron otro cuerpo, dijo en voz baja. Esta vez en el parque. Lillian sintió un sudor frío en su espalda. ¿Tiene que ver con la maraña? James asintió. Tenemos que ir allí. Reunidos con el espíritu, salieron del apartamento en una noche llena de suspenso y miedo a un futuro oscuro. Capítulo 4. En busca de la verdad. Las calles oscuras de la ciudad parecían aún más siniestras por la noche. Cada sonido hacía eco en las paredes de los edificios que los rodeaban. Lillian caminaba junto a James, con su corazón latiendo con miedo a los horrores que podían esperar por delante. Cuando llegaron al parque, los coches de policía ya estaban parados alrededor de la escena del crimen. Las luces brillantes parpadeaban en la oscuridad, creando una atmósfera de caos en medio del silencio nocturno. Se acercaron a uno de los oficiales de policía que estaba en la cerca. Lo siento, queremos saber más sobre la víctima encontrada. El oficial los miró con incredulidad. ¿Quiénes son ustedes? Trabajamos en el museo, explicó James rápidamente. Estamos estudiando rituales antiguos. El oficial frunció el ceño, luego, con un gesto, les indicó que siguieran adelante. Está bien, pero ten cuidado. Lillian sintió una oleada de esperanza. Podrían estar más cerca de desentrañar el misterio de la maraña de hilos y su conexión con la muerte de personas en la ciudad. Cuando se acercaron a la escena del crimen, Lillian vio el cuerpo del joven en el suelo junto a un árbol. Su rostro estaba pálido y sin vida. Al lado había la misma maraña de hilos rojos, exactamente como en su casa. Lillian sintió náuseas. Fue otra víctima de un antiguo ritual. Se inclinó más cerca del cuerpo y notó un objeto extraño a su lado. Era un pequeño medallón con la imagen de un laberinto en un lado y un toro en el otro. James, gritó, señalando el medallón. Mira. Se acercó y levantó un medallón de hierba. Esto está exactamente relacionado con esos objetos. Lillian sintió una oleada de energía. Estaban en el camino correcto. Pero, ¿cuál fue la conexión entre todas estas cosas? En ese momento, uno de los policías se acercó a ellos. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? James rápidamente escondió el medallón detrás de su espalda. Solo estamos explorando la historia de este lugar. El policía los miró sospechosamente. Será mejor que te vayas de aquí.
Lillian sabía que no podían simplemente irse sin respuestas, pero ¿cómo explicarlo a la policía? Tenían que actuar rápido. Tenemos que encontrar una manera de aprender más sobre este medallón, le dijo a James Taco. Comenzaron a buscar información sobre el medallón en Internet justo en el parque, pero cuando intentaron encontrar información sobre él o su conexión con el ritual del Minotauro, no había nada. Lillian sintió una preocupación creciente. Si no pueden encontrar las respuestas ahora, tal vez nunca las encontrarán. De repente, James recibió un mensaje en su teléfono de uno de sus policías conocidos. Hay información sobre otras personas desaparecidas. Tenemos que encontrarnos. Lillian agarró su mano. Vamos. Esta podría ser nuestra oportunidad. Se apresuraron a la cafetería más cercana cerca del parque. Allí, un amigo de la policía de James llamado Edward ya los estaba esperando. Edward parecía emocionado. No lo vas a creer. Hemos encontrado a algunas personas más desaparecidas. Todos están conectados. Lillian sintió una oleada de esperanza. ¿Cómo es posible? Edward miró a su alrededor antes de continuar. Todos estos hombres desaparecieron después de haber sido vistos cerca de edificios antiguos o lugares abandonados. James lo interrumpió. Y todos podrían estar relacionados con rituales antiguos. Edward asintió, sí. Creemos que podría estar relacionado con esta leyenda del Minotauro. Lillian recordó la maraña de hilos en su casa, pero ¿cómo podemos detenerlo? ¿Cómo podemos salvar a otros? Edward frunció el ceño. Tenemos que averiguar todos los detalles sobre estas desapariciones, tal vez incluso visitar los lugares de las desapariciones. Juntos, comenzaron a planificar sus acciones, pero el miedo interno seguía atormentando a Lillian. Sabía que el tiempo corría en su contra cuando salieron de la cafetería para ir al siguiente lugar de la desaparición. Lillian sintió que la maraña comenzaba a latir de nuevo dentro de su bolsa. Capítulo 5. Última elección. La noche volvió a envolver la ciudad con su sombrío manto. Las calles estaban desiertas bajo la tenue luz de las linternas. Lillian caminaba junto a James y Edward por un callejón abandonado del antiguo distrito de la ciudad. Cada paso la hacía temblar de miedo a los oscuros secretos del pasado. Se dirigían a uno de los lugares donde desaparecieron las personas, un antiguo teatro en las afueras de la ciudad. Los rumores decían que sucedían cosas extrañas allí después de la puesta del sol. Cuando se acercaron al teatro fueron recibidos por un silencio siniestro. El edificio parecía abandonado con ventanas rotas y paredes en ruinas cubiertas de grafiti. Aquí tenemos que encontrar respuestas, dijo Edward con confianza. Pero incluso su voz sonaba sorda entre las sombras sombrías del edificio. Lillian miró a su alrededor. Parecía que alguien los estaba observando desde la oscuridad, pero cuando se dio la vuelta no había nadie. Entraron en el teatro a través de una puerta chirriante. El aire estaba lleno de polvo y desolación. En el interior reinaba un ambiente de abandono con viejos sillones esparcidos por la sala. Tenemos que examinar todo, dijo James enfáticamente, pero cuando comenzaron a avanzar, el silencio se hizo cada vez más opresivo. De repente, Edward se detuvo en el escenario del teatro donde había algunos objetos. Se inclinó para verlos más de cerca. Mira, gritó de repente. Frente a ellos había viejas fotos de personas desaparecidas. Todas estaban conectadas. Lillian sintió que el frío corría por la espalda cuando vio caras familiares entre las fotos.
Eran las mismas personas que desaparecieron. Una de las fotos muestra a una chica que desapareció hace unos meses. Su rostro estaba manchado de sangre y a su alrededor se veían hilos rojos. Es horrible. Susurró Lillian sintiendo como el miedo abraza su mente, pero de repente su atención fue atraída por el movimiento detrás del escenario. Se volvió para ver la figura de un hombre saliendo de las sombras. Era el mismo hombre que la había seguido antes. Parecía tan extraño como cuando estaba bajo una linterna. Su rostro estaba borroso como un reflejo en el agua. «Llegaste demasiado tarde», dijo con voz ronca, acercándose a ellos. Lillian sintió una oleada de pánico. Sabía que tenía que actuar rápido. Arwen sacó su arma preparándose para protegerlos de un extraño. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». El hombre sonrió. «Yo soy el que te lleva a tu destino. Has venido aquí para ser parte de un gran ritual». James dio un paso adelante tratando de detenerlo. «No vamos a dejar que lo hagas». Pero el extraño solo se rió. «Ya eres parte de esto. Una maraña de hilos te eligió». En ese momento, la maraña volvió a salir de la bolsa de Lillian haciendo que se congelara de horror. Los hilos comenzaron a entrelazarse a su alrededor creando un patrón intrincado. Ella sintió el poder del club penetrando en su conciencia. Dentro de ella se escuchó una voz: «Acepta tu destino o conviértete en la próxima víctima». Después de reunir toda su voluntad, Lillian gritó: «No. No voy a ser parte de esto». Ella agarró la estatuilla del laberinto y la levantó por encima de su cabeza causando la luz a su alrededor. El resplandor llenó el espacio haciendo que el extraño retrocediera. James y Arwen también sintieron el poder de la luz llenando sus corazones de esperanza. Se unieron para resistir la oscuridad. De repente, el extraño comenzó a desaparecer bajo la presión de la luz y una maraña de hilos se rompió en pedazos. Con cada hilo roto, la oscuridad perdía su poder, y fue entonces cuando la última pieza del club fue destruido por un extraño grito de rabia antes de disolverse en el aire. Lillian respiraba pesadamente entre los escombros de su miedo sintiendo que la luz llenaba su alma de esperanza. Han ganado, pero cuando todo se calmó a su alrededor, de repente se escuchó el crujido de la puerta del teatro que se abría de nuevo. En la puerta estaba la figura de una mujer vestida con un vestido blanco. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de tristeza. «¿Estás libre de la maldición?», preguntó en voz baja mirándolos directamente. Lillian se congeló al darse cuenta de que esta mujer podría haber sido una de las víctimas de un antiguo ritual, y ahora tenía que decidir: completar el ritual definitivamente o tratar de destruir todo de una vez por todas a riesgo de despertar una fuerza oculta. Ella sabía una cosa: la elección es difícil, pero es él quien determinará su destino para siempre. Fin del capítulo 5. Si necesita una secuela o capítulos adicionales para esta historia u otra historia, háganoslo saber. Capítulo 6. La elección entre la vida y la muerte. A la mañana siguiente, Lillian se despierta con un objetivo claro: debe desentrañar todos los misterios del pergamino y detener el antiguo ritual de una vez por todas. La noche transcurrió sin incidentes. Sin embargo, la ansiedad aún atormentaba su alma. Ella sabía que una maraña de hilos la estaba llevando a nuevas víctimas. Cada día podría ser el último para alguien más. Así que decidió buscar la ayuda de un profesor de historia del arte, el Dr. Hayes, que se especializó en culturas y rituales antiguos. Cuando Lillian entró en la oficina del profesor Hayes en el campus de la universidad, se sintió un poco incómoda.
Las paredes estaban colgadas con pinturas de dioses antiguos y artefactos de diferentes culturas del mundo. El profesor Hayes estaba sentado en su escritorio con un montón de libros a su alrededor. Parecía inmerso en el trabajo hasta que vio a Lillian. «Hola», dijo con una sonrisa. «¿Cómo puedo ayudarte hoy?» Lillian respiró profundamente. «Doctor Hayes, necesito su opinión sobre un antiguo ritual relacionado con el laberinto». El profesor frunció el ceño. ¿Laberinto? Este es un tema bastante raro de discutir. Ella le contó sobre la maraña de hilos y la estatuilla del laberinto. El profesor escuchó atentamente sin interrumpir. ¿Estás hablando de un antiguo culto? Es un tema muy peligroso, dijo finalmente tras un largo silencio. Muchos investigadores han desaparecido al tratar de estudiar estos rituales. Lillian sintió un escalofrío en su espalda. Lo sé, pero tengo que saber la verdad. Hay personas que pueden ser víctimas. El profesor pensó por un momento. Si quieres saber más sobre el ritual, quizás deberías consultar los archivos de nuestra universidad. Juntos se dirigieron al archivo de la universidad. El profesor le mostró varios libros sobre la historia de los antiguos cultos y sus rituales. Finalmente encontraron un viejo volumen que describía rituales relacionados con el laberinto del Minotauro. Lillian comenzó a leer en voz alta. Cada año se elige un nuevo sacrificio para apaciguar a las fuerzas oscuras, para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Su corazón latía más rápido. Era exactamente lo que necesitaba saber. El profesor continuó explicando. Este culto usó una maraña de hilos como símbolo de la conexión entre la víctima y el laberinto. Cada hilo representa la vida de una persona. Lillian sintió una oleada de terror. La maraña no era solo un tema, era parte de ese juego de terror. Pero, ¿cómo lo detengo?, preguntó desesperada. El profesor la miró en serio. Hay una manera de romper el vínculo entre una bola de hilos y un laberinto, pero eso requerirá coraje. Él le explicó los ritos de purificación que podían ayudar a liberarse de la maldición, pero para eso era necesario llevar a cabo un ritual complejo en un lugar de poder. Lillian sabía que el tiempo se estaba acabando. Tenía que actuar rápido para salvar a los que podrían ser las próximas víctimas. Después de mucha discusión, decidieron llevar a cabo un ritual de purificación justo donde todo comenzó, en el teatro. Cuando regresaron allí con el profesor Hayes, la noche ya había envuelto a la ciudad con su sombrío manto. Al acercarse al escenario del teatro, Lillian sintió que la maraña comenzaba a palpitar nuevamente dentro de su bolso. Ella sabía que era hora de tomar una decisión: terminar el ritual o tratar de destruir la maraña a riesgo de despertar una fuerza oculta. Reunidos con el espíritu, comenzaron los preparativos para el rito de purificación, pero antes de comenzar, el profesor advirtió: ten cuidado. Las fuerzas oscuras pueden tratar de detenerte. En ese momento, Lillian sintió que el miedo se apoderaba de su alma, pero dentro de ella también crecía el deseo de liberarse de esta maldición de una vez por todas. Mientras completaban los preparativos para el rito de purificación, la maraña comenzó a latir nuevamente causando la piel de gallina. Sabía que sería un momento decisivo que determinaría su destino para siempre. Fin del capítulo 6. Si necesita una secuela o capítulos adicionales para esta historia u otra historia, háganoslo saber.